La estrella de la Navidad de estos primeros días de Navidad del año son las rampas. Es la escultura, que es una serpiente que sube por la Gran Vía, y es una auténtica escultura, es una escultura moderna, y con lo que significa eso también de ruptura con la tradición, y es una cultura y una escultura excepcional. Pero además, dentro hay una especie de jardín botánico y de zona de paseo. Entonces ahora la gente pasea por las rampas. En el bulevar, que no se usaba y desde que las rampas se hicieron no se usaron nunca, pues ahora resulta que es la zona más utilizada, como es natural, por la propia cobertura en tiempo de lluvia, por el gusto, por la vegetación, por el verde, por lo que significan todas las rampas. En estos momentos ya pasaron por allí docenas y docenas y docenas de miles de personas. Todo Vigo está visitando las rampas con una opinión extraordinariamente favorable y de agrado. Y yo, que pasé por allí algunas veces, pues recibí las felicitaciones, ¿no? Es un gran atractivo y además permite el subir las rampas por medio mecánico, ¿no? Y esto, pues claro, la gente de edad, pero también las familias, las mamás y papás con los carritos de los niños, pues lo agradecen en sobremanera. Claro, ahora sí tenemos un nuevo problema. Y el nuevo problema es que la gente dice: alcalde, ¿cómo es que las rampas no llegan a la Gran Vía? Como las rampas no llegan por la Gran Vía hasta la Plaza de España, ¿verdad? Pues claro, no llegan porque Feijóo las paró. No llegan porque el deshacedor de Vigo, en Vigo hay un gran deshacedor, se llama Feijóo, que se dedica a intentar deshacer todo lo que hacemos. Es su principal cometido. El cometido de Feijóo y del Partido Popular en Vigo es deshacer cosas. Y no nos dejaron hacer las rampas, claro. La gente quiere subir, porque ahora ya son capaces de subir hasta la calle Venezuela. Y la gente quiere seguir subiendo, todos los que viven en la parte alta de Vigo, subir por la Gran Vía y después ir en llano. Pues a todas las zonas, ¿verdad? Desde Pizarro hasta todas las calles, calle Colombia y todas las calles altas de la ciudad. Calle Nicaragua y tantas, ¿verdad? Las que se puede acceder en la parte alta subiendo por las rampas de Gran Vía, pero las rampas quedan truncadas porque Feijóo no nos dejó. Y ahora hay una demanda imparable. Imparable, señor Feijóo, se los voy a mandar a todos ustedes allí. Le voy a mandar a todo el mundo que se vayan a San Caetano a protestarle, señor Feijóo, porque hay docenas y docenas y docenas de miles de personas que quieren seguir subiendo en las rampas de la Gran Vía, y el señor Feijóo, con el aplauso del Partido Popular de Vigo y con el aplauso del Bloque y de Mareas, pues lo pararon. Y esta es la triste realidad. La triste realidad es que yo quise hacer toda la rampa en toda la Gran Vía y Feijóo no nos dejó. Y claro, la gente llega allí y dice: bueno, solo llegan hasta aquí. Pues claro, no llegan hasta aquí porque Feijóo no nos dejó. Pero aún hay algo peor. Aún hay algo peor. Claro, es que el bulevar ahora es de gran uso. Es de gran uso, pero el bulevar subieron en estos días, insisto, docenas y docenas de miles de personas. Docenas y docenas y docenas de miles de personas. Subieron por las rampas, subieron por el bulevar. ¿Y por dónde acceden al bulevar? Por el semáforo que está justo delante de la entrada del aparcamiento del principio de la Gran Vía, en suma, por la confluencia Gran Vía-Urzáiza. Y hay un semáforo al lado del antiguo Hotel Lisboa, y por allí accede la gente. Y cuando la gente empieza a subir las rampas, ¿con qué se encuentra? Se encuentra con que allí no hay aceras. En el primer tramo no hay aceras porque hay una escultura que lo ocupa todo. Y sabe que se está produciendo una gran aglomeración en esa zona. ¿Y quién tiene la culpa? Feijóo, que no nos dejó hacer la rampa ahí. Porque la gente ahora quiere subir por la rampa. Pero docenas de miles de personas, no una ni dos, docenas y docenas de miles de personas cruzan el semáforo y tienen que subir al lado de los rederos por una acera que tiene poquito más de 1 metro. ¿Y sabe qué es eso? Eso es COVID. Ahora resulta que lo que Feijóo
no nos dejó hacer, pues fue una medida que es lo contrario de lo que hay que hacer. La decisión de Feijóo, que fue de él, fue una decisión política. No hay ningún aval técnico, ninguno. Es pura decisión política de Feijóo, que nos paró la rampa en los Rederos, y ahí tiene que haber rampa, y ahora hay dos aceras ridículas de 1 metro. Y por cierto, cuando ustedes suben o bajan por ahí, pues claro, la escultura no tiene perspectiva y por tanto no es una escultura, es un obstáculo, porque no tiene perspectiva. Esa escultura necesita perspectiva para ser vista, y ahora no la hay, porque todo el mundo accede por el centro. Claro, y ahora, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué hacemos ahora? Que venga Feijóo y nos explique qué hacemos ahora. Porque allí sí que se producen atascos y aglomeraciones, claro. ¿Por qué hay una acerita de 1 metro? Y yo ayer estuve allí y lo vi. Difícilmente Cristina y yo podemos ir juntos por esa acera que queda a los lados de la escultura de los Rederos. Pero además hay algo más. Es que hay un desnivel con agua. Y por tanto no hay seguridad ahí. ¿Y ahora qué hago? ¿Vallo la escultura? ¿Qué hacemos? Porque se dan cuenta que ahora aquello es un problema. Es un problema porque por allí acceden miles y miles de personas y no está preparado para que accedan miles y miles de personas. ¿Y ahora cómo lo resolvemos? Vallo la escultura de los Rederos. Le metemos una valla alrededor. Es que claro, esto es lo que pasa cuando se toman decisiones políticas contra la ciudad. Pasa esto. Llegamos a la zona de Venezuela y no podemos seguir subiendo y la gente lo reclama, y en la parte baja tampoco, y no está preparado aquello para que por allí entren miles y miles de personas. Y le pongo vallas entonces. Pero si le pongo vallas no queda acera. Esto es lo que sucede cuando se hace antipolítica contra Vigo como Feijóo. Porque nosotros pensamos las cosas y él no. Él no. Él actúa contra la ciudad. Bueno, pues yo le digo a la ciudad que vengan y visiten las rampas y las vean, porque está siendo el gran atractivo de esta Navidad. El año pasado fue la Noria, este año son las rampas de la Gran Vía. Y por tanto, bueno, debo decirle que salió en todas las televisiones de toda España. Y volvemos a estar otra vez en otro gran atractivo desde Vigo. Bueno, no, las rampas no dije, no, cuidado. En las rampas no hay ninguna aglomeración. No. La aglomeración está en los Rederos. Antes de entrar en la rampa. Claro, mucho antes. Pero dentro de la rampa no hay aglomeraciones. Ninguna. Absolutamente ninguna. Se mantuvieron las distancias, se funcionó bien, se paseó bien, ningún problema dentro de las rampas. Exquisito cuidado. Donde se produce la aglomeración es en los Rederos. Es fuera de la rampa. Si allí hubiera rampa, no habría aglomeración. Es en los Rederos donde se está produciendo, porque se dan cuenta que los Rederos es una escultura que no está hecha para ese sitio. Saben ustedes que fue hecho para un municipio del norte de Galicia, no lo quisieron y se compró en Vigo. No fue hecha para Vigo, es una mentira más. Fue hecha para un municipio y por encargo de un municipio del norte de Galicia, que después no lo compró. Y entonces se vino para Vigo. Y no está hecha para ese sitio, y tampoco hecha está que no hay aceras al lado. Hay 2 mínimas aceras. ¿Y ahora qué pasa? Produce aglomeraciones y atascos. Porque ahora la gente quiere subir por la rampa. ¿Y con qué se encuentra? Con los Rederos. Y claro que ahí se produce una aglomeración. Y eso es lo que estoy pensando, que a lo mejor tengo que vallar los Rederos. Dentro de las rampas fue todo maravillosamente bien. La gente mantiene distancia, sube en las zonas de la rampa en menos distancia que en las escaleras mecánicas, porque en las escaleras mecánicas usted puede ir un peldaño en otro, ¿verdad? No, aquí hay mucha más distancia. Aquí se mantiene distancia, los lugares de sentarse están con distancia, el paseo cubierto en el bulevar es amplio, se puede pasear bien. No. Donde se produce la aglomeración es en los Rederos, lo que Feijóo no nos dejó cambiar, porque ya sabíamos que iba a pasar algo así. Pero no solo eso, es que la acera, estrechita y mal, está al lado de un desnivel con agua. Porque no está pensado el sitio para allí. Esa escultura no está pensada para allí. Es una decisión política que tomó Feijóo.
Primero se estableció ahí porque no había otro sitio en aquel momento, ¿verdad? Y se puso ahí. No es el sitio de esa escultura. Y ahora se ve claramente, vas paseando por la acera y al lado tienes un desnivel con agua. ¿Y si un niño cae? ¿Y si alguien cae? ¿Qué sucede? Pero hay aglomeraciones en tiempo COVID, ¿eh? Ahí hay aglomeraciones. ¿Y qué hacemos? ¿Lo vayamos? ¿Vayamos la escultura? ¿Es eso lo que quiere Feijóo que hagamos? ¿Y no pueden hablar para resolver el tema y trasladar la escultura? Claro que hay que trasladar esa escultura. Esa escultura se tiene que llevar a la glorieta de Isaac Peral, justo al lado del mar, con el mar al fondo, en un sitio muy noble y muy importante de la ciudad, claro. Claro que se tiene que ir para ahí, que fue la propuesta que hicimos. No nos dejó Feijóo quitarla, porque quiere que allí siga lo que está, pero si lo que está en esa glorieta no fue hecho para ahí. Pero si es una escultura que tiene parte de atrás y parte de adelante, en las glorietas hay que poner esculturas que se puedan ver desde cualquier ángulo. La que está en este momento, saben ustedes que estaba entre García Barbón y Alfonso XIII. Estaba pegada a esa pared y sobresalía en la parte de atrás, yo la recuerdo. Y por eso tiene una parte de atrás que estaba pegada a un muro. No, lo de Feijóo es dañar esta ciudad. Y ahora tenemos un problemón. Y el problemón es que aquello no tiene seguridad COVID. ¿Y qué hago? Cierro el bulevar en esa zona, cierro la escultura. La cierro. ¿Es eso lo que quiere Feijóo? Pues a eso nos condujo. Porque ahí que tenía que haber bulevar para poder pasear, que es lo que la gente descubrió. Vigo acaba de descubrir este fin de semana que hay un bulevar maravilloso para ser paseado. Y ahora está siendo paseado. Mire, pasaron más personas por el bulevar desde que se inauguró las rampas que en toda la historia de la ciudad de Vigo. En 6 días pasó más gente por ahí que en toda la historia de la ciudad. Es que no se dan cuenta de que esto es una revolución con una escultura de arte moderno establecida allí. No, es Feijóo jugando siempre a la contra. Y ahora tiene que responder él de esto, ¿eh? Ahora responde él. Feijóo, como a Vigo no viene. Y cuando viene se esconde. Más preguntas presenciales. Pregunta detrás de la pantalla. Sí, buenos días, alcalde. Soy de Ernest Televisión. Quería preguntarle si ya sabemos el coste de lo que costarán las rampas, el mantenimiento y la electricidad, en lo que será cada año, por ejemplo. Nada, escasísimo comparado con el número de personas que lo están usando. Lo importante es usar los espacios. Los espacios son para ser usados. Y por tanto, la utilización importante y tan notable, pues significa que será un coste prácticamente cero. ¿Me podría dar la cifra, por favor? No, no, es imposible, no lo tengo. Gracias. ¿Más preguntas?